5. En este caso, hablando de antihipertensivos, recordemos que la hipertensión arterial, la presión arterial, perdón, es la medición de la fuerza que se ejerce contra las paredes mientras que el corazón va a bombear la sangre hacia el exterior. Cuando hablamos de hipertensión, nos vamos a referir cuando esas cifras tensionales de 120/80 cambian. La presión arterial menor a 120/80 es lo que nosotros esperamos tener. Sin embargo, cuando estos suben, ya sea el 130 o del 80 hacia arriba, estamos hablando nosotros de hipertensión. En el concepto de prehipertensión que mencionábamos, es un concepto erróneo. Ahorita cualquier paciente que tenga mediciones por arriba del 125 y el 90, de este ya es hipertenso. Dentro de los fármacos se utilizan para tratar la hipertensión es dependiendo las características que tenga el paciente. Nosotros podemos utilizar de primera línea lo que vienen siendo los diuréticos, pero también utilizamos otros fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de esta enzima y bloqueadores de los canales de calcio, fármacos betabloqueadores, alfa bloqueadores, bloqueantes alfa beta, agentes de acción central, que decíamos que aquí es donde se encuentran los fármacos que se utilizan para tratar a las mujeres embarazadas hipertensas, el uso de vasodilatadores coronarios y antagonistas de la aldosterona. En el caso de los fármacos de acción central, la función que hacen o la forma que hacen, hablando de su mecanismo de acción para bloquear o disminuir la presión arterial, pues estos es a través de bloquear lo que viene siendo las señales cerebrales del sistema nervioso central hacia el corazón, de tal manera que vamos a tener nosotros una respuesta de disminución de la tensión arterial. Eh, este fármaco es la metildopa, que es el que se considera como primera elección con las mujeres hipertensas que están embarazadas, y su presentación viene de 250 a 500 miligramos y se va a tomar dependiendo las cifras tensionales de la mujer embarazada. Lo común es que en la presentación de 250 se toman, aunque dice aquí de 2 a 3 veces al día, la presentación de 250 si la mujer embarazada se va a tomar una cada 6 horas. ¿Ok? Eso es lo normal. Los efectos adversos que van a tener en el caso de la hipertensión, la mujer embarazada y cualquier paciente que tome este medicamento, se pueden presentar somnoleas transitorias, cefalea, debilidad, mareo, aturdimiento, depresión. En algunos casos hay una psicosis reversible leve, la presencia de pesadillas, náuseas, vómitos, sequedad bucal. Lo más común es la sequedad bucal. La presencia de congestión nasal, disfunción eréctil, disminución de la libido, aumento del tejido mamario que decimos que se llama ginecomastia, y la presencia de jalactorrea y por supuesto la menorrea, ¿no? La menorrea ya en la mujer embarazada, sin embargo, en una mujer que no esté embarazada y utilice este medicamento puede presentar esos efectos adversos también. ¿En qué pacientes se contraindican? Se contraindican en los pacientes que tienen alteraciones hepáticas, madenerea. No te escucho, Nerida. Se picó. Ok. Las contraindicaciones, entonces, hacemos los pacientes con procedimientos con padecimientos hepáticos, pacientes que están sometidos con otros tratamientos, se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa, ahorita vamos a platicar de ellos, el feocromocitoma, la presencia de porfiria, que es una alteración hematológica, y por supuesto si el paciente se reconoce como alérgico a este medicamento. Las precauciones, si el paciente tiene insuficiencia hepática o renal ya conocidas, hay que evitarlas o de preferencia no utilizarlas. En el caso de la mujer embarazada, tratamiento de elección, sobre todo dice aquí en algunos pacientes cuando no tienen tratamiento para la hipertensión, dice aquí que se recomienda que se inicie después de la semana 16 a la 20. Es inmediatamente cuando la mujer está embarazada que se detecta, iniciamos tratamiento. Este medicamento se va a excretar a través de la leche materna, entonces hay que considerar esto para el feto. Hablando de su farmacocinética, este medicamento se va a metabolizar en
metilnoradrenalina a nivel encefálico, de tal manera que de esa manera va a disminuir la presión arterial, activando receptores adrenérgicos centrales. Se metaboliza en este fármaco en ametildopamina y después se va a convertir en metilnoradrenalina a través de una enzima que se llama descarboxilasa amino L-aromático. Eso es lo referente a lo que tiene que ver metildopa como fármaco, en este caso, eh, que lo vamos a hablar nosotros desde el grupo de fármacos agentes de acción central. ¿Alguna pregunta con metildopa? Yo no, profe. Ok, perfecto. Bueno, eso es algo que les debía yo de la semana pasada, de acuerdo al programa. Entonces vamos a hablar ahorita de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Ok, entonces vamos a hablar entonces agentes de acción central, que es la metildopa. Y ahora vamos a ver agentes de acción central. Dentro de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 tenemos a todos los que forman del grupo de los sartán. No solamente los sartán y termisartán, sino también, aquí está mal escrito termisar. No es... Dejé de... No sé si estoy compartiendo, perdón. Estoy viendo el error ortográfico aquí. Ok. Ahí está. Es termisartán, hablando de los fármacos. En este caso, esos fármacos van a ayudar a relajar las venas y las arterias. De esa forma, facilitan el bombeo de la sangre a través del corazón, asimismo que reduce la presión arterial. Les comentaba, no solamente es los sartán, aquí no lo corregí, Chihuahua. Errores de dedo. Aquí está. No solamente es los sartán y telmisartán, sino también está candesartán y besartán, son varios. En el caso del cuadro comparativo, que a mí me gusta mucho mostrarles para que tengan la oportunidad ustedes de elegir para sus pacientes, de los sartán y telmisartán, prácticamente comparten lo mismo hablando de que se excretan por vía oral. En este caso, se administran por vía oral, perdón, se excretan a través de la orina y algunas veces a través de las heces, por lo tanto vamos a tener la excreción biliar. Se bloquean selectivamente los receptores que van a ayudar a los efectos de la angiotensina 1 para bloquear los efectos de la angiotensina 2. Dentro de los efectos adversos, la congestión nasal, dolor de espalda, pesadillas. Los pacientes con diabetes van a presentar diarrea, fatiga, presión baja y dolor de pecho. Está contraindicado a las mujeres embarazadas y se administran cada 24 horas y los sartán se administra cada 12 horas. Eh, con respecto a la potencia de telmisartán comparada con los sartán, telmisartán tiene un efecto cardioprotector muy importante que hablando del costo-beneficio, pues es mucho mayor, ¿no? Sin embargo, telmisartán es más caro. Sin embargo, pues ustedes vean, prácticamente comparten lo mismo, ¿no? De aquí de estos artículos se sacó lo referente a telmisartán y los sartán. ¿Alguna pregunta con esos fármacos? Voy a corregir aquí. Ok. ¿Alguna pregunta con los sartán y telmisartán? ¿No? No, maestra. Ok. Vamos a continuar entonces ahora con los fármacos bloqueadores de los canales de calcio. En este caso vamos a hablar de nifedipino y amlodipino.
Ahora sí van a tener mucho que estudiar. La semana pasada fue relax. Esta, esta no. Para que vayan haciendo sus notas porque la próxima semana es el examen, ¿no? De todos los antihipertensivos. Bueno, con referente a los fármacos bloqueadores de los canales de calcio, si ven una diapositiva con unas fotitas así media rara, roja. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de sus fármacos. Estos fármacos tienen un efecto inotrópico negativo, lo que significa que a nivel de la unión del músculo del corazón hay unos canales de calcio que en este caso estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear para evitar lo que viene siendo la contracción y la relajación de estos músculos. Se le conocen también como calcioantagonistas y esta es la imagen donde estamos en la membrana celular del miocito del corazón, donde se encuentran en este caso estos canales de calcio y pasa, ¿sí? Algunos medicamentos, específicamente electrolitos, como viene siendo el calcio, de tal manera que van a producir una vasodilatación arteriolar y reducen la resistencia periférica. Entonces, lo que hacen es bloquear el paso del calcio a través del corazón. Tenemos dos grupos, unos que se llaman no hidropiridinas y los dihidropiridinas. ¿Sí? En este caso de las no hidropiridinas tenemos al verapamil y el deltacem. Ojo, en este caso vamos a platicar solamente de los dihidropiridinas que van a disminuir la presión arterial. En este caso tenemos al alodipino, nifedipino, nicardipino, nifedipino, y otros fármacos que son prácticamente de los mismos, pero en el programa solamente nos pide que hablemos de amlodipino y nifedipino. ¿Qué hacen las dihidropiridinas? Pues en este caso hacen un efecto que tiene que ver todo lo contrario, hablando de la tensión arterial. En los no dihidropiridinos, en este caso tenemos que van a tener el efecto de disminuir frecuencia cardíaca, enlentecer la conducción arterio-atrioventricular, y los efectos adversos es disminuir la frecuencia cardíaca. Los efectos secundarios que vamos a tener en este grupo es erupción cutánea, somnolencia, enrojecimientos, náusea, hinchazón de los pies. Esto es muy importante que lo tengamos presente, sobre todo en los pacientes que tienen, que son añosos o que están viejitos con respecto al edema de las extremidades, la presencia de estreñimiento, dolor de cabeza y lo que vienen siendo los mareos. ¿Sí se acuerdan que había un concepto cuando decíamos que el paciente se le baja la tensión arterial y al momento de moverse rápidamente de una posición a otra? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? ¿Alguien sabe cómo se llama eso cuando el paciente se le baja la presión al moverse muy rápido de una posición de cúbito dorsal a de cúbito ventral? A ver, María del Carmen Rentería, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo se llama ese cambio de posición que se le baja la presión al paciente? A ver, Jenny. No es No de me lo que acuerdo. estábamos hablando la otra vez, que es cerebro anémico. No, el concepto es hipotensión ortostática. Es hipotensión ortostática. Es algo que van a sufrir esos pacientes porque el flujo de sangre se va hacia las extremidades. ¿Ok? Hablando de nifedipino o nifedipina, como le quieran decir, es un fármaco bloqueador de los canales de calcio, en este caso del músculo cardíaco y el músculo lisovascular. Amlodipino lo que hace es impedir la entrada de iones de calcio a través de lo que viene siendo el bloquear esos canales de calcio. La presentación de nifedipino la encontramos en comprimidos de 300 miligramos de liberación prolongada y amlodipino en tabletas de 5 miligramos.
Este es un cuadro comparativo de estos dos fármacos. Nifedipino se utiliza en la hipertensión leve o moderada, amlodipino también. De profilaxis en la angina de pecho, en este caso en la angina de pecho estable y crónica. Las presentaciones de 10, de 20, de 30 y de 60 de nifedipino y presentaciones de 5 y de 10 miligramos amlodipino. Ambos fármacos bloquean los canales de calcio, inhiben espasmo de las arterias coronarias y aquí bloquea la contracción de las arterias coronarias, así como inhibe el flujo de los canales de calcio. El mecanismo de acción se da cuenta en lo mismo. La dosificación es muy diferente, hablando de la presentación, de 10 a 40 miligramos 2 veces al día, de 30 a 90 miligramos una vez al día, dependiendo la indicación del paciente. Amlodipino, como viene en presentaciones de 5 y de 10, lo podemos dar fracturado 2.5 a 5 miligramos diarios, incrementando máximo hasta 10 miligramos. Los efectos adversos son iguales y las contraindicaciones, en este caso, vean por favor, contraindicadas en mujeres embarazadas, pacientes con shock vascular, alérgicos a los medicamentos, y el inhibidor de acción rápida está contraindicado en los pacientes que ya tuvieron un infarto, por eso viene en presentación de liberación prolongada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de nifedipino y amlodipino? Hablando del edema, nifedipino tiene un mayor producción de edema para los pacientes. Amlodipino es mucho mejor que nifedipino. ¿Sale? Sí, profe. Ok, ahora les voy a compartir lo referente a antiagregantes plaquetarios. ¿Sí ven la diapositiva esta que dice antiagregantes plaquetarios? Sí. Ok. Sí. Antes de empezar con ese tema, vamos a ver unos conceptos, uno de ellos muy importante que se llama hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? ¿Alguien sabe? Hemostasia es todo lo que nos lleva a tener un equilibrio, hablando de los paquetes o de las células que se encuentran dentro del vaso sanguíneo, que nos van a permitir a nosotros prevenir o tratar de manera fisiológica en dado caso que un paciente tenga una lesión a nivel del endotelio vascular. Por ejemplo, si yo tengo una herida, ¿sí? Vamos a tener nosotros que van a llegar estas células al tejido donde tengo la herida y van a empezar a adherirse, ¿sí? A ese tejido para formar el tapón de fibrina y luego posteriormente tener un flujo sanguíneo adecuado. A ese concepto se le llama hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Hablar de integrantes plaquetarios es hablar de este fenómeno que vemos aquí. En los pacientes con enfermedad coronaria aguda, van a tener daño los endotelios, principalmente de los grandes vasos a nivel del corazón. Esas obstrucciones van a llevar a que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Una de las preguntas de fisio del adulto, permítame un momento. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de saber es que si este flujo sanguíneo continúa, va a llegar a ocasionar que el paciente tenga áreas del corazón que no se vascularicen y vamos a tener un infarto. Les comentaba, en la materia de fisio del adulto, el próximo semestre, esa es una pregunta de examen. ¿Cuál es la circulación del corazón? Ojo, es muy diferente la circulación del corazón a lo que decíamos al inicio, hablar de hipertensión, de la sístole y la diástole. O sea, el flujo sanguíneo del corazón como tal es una cosa y la irrigación del corazón es otra. Aquí me estoy refiriendo a esas arterias que irrigan el corazón, las coronarias, la anterior y la posterior, y de tal manera si tenemos un flujo en esas arterias que se adhieren, lo que viene siendo tapones de grasa,
en ocasiones tienen también, está vascularizado, la presencia de trombos que se rompen, vamos a tener nosotros la necesidad de utilizar principalmente fármacos antiagregantes plaquetarios. ¿Qué es un anticoagulante? El anticoagulante lo que hace es ayudar a disminuir la formación de estos tapones de fibrina. Si ese tapón de fibrina viaja hacia otro vaso y lo ocluye, pues vamos a tener nosotros un fenómeno que se llama trombosis venosa. Si este se va hacia el pulmón, pues pudiéramos hablar de embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque ese tapón de fibrina viene formando lo que viene siendo un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Es la formación del acúmulo de estas células que tapan lo que viene siendo el flujo sanguíneo hacia, de manera natural hacia donde tiene que ir. Entonces, ¿qué hace un antiplaquetario? El antiplaquetario ayuda a lo que viene siendo la hemostasia secundaria que no se lleve a cabo y los anticoagulantes actúan en la hemostasia primaria. Vean los cambios que tenemos en una arteria y una vena. Las arterias tienen músculo. Este músculo lo que hace es cada vez que nuestro flujo sanguíneo del corazón se contrae, estas también están contrayéndose y dilatándose. A diferencia de las venas que tienen esta presencia de válvulas. Un segundo. Esta imagen también es pregunta de examen en fisio, sobre todo cuando hablamos del tema de insuficiencia venosa, insuficiencia arterial. En el caso de la insuficiencia arterial, todo el impacto lo va a tener el corazón. Sí, por eso cuando nosotros nos golpeamos, sobre todo el dedo gordo o alguna parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, tenemos cefalea, sentimos como palpitaciones. Esas palpitaciones es la contracción de estas arterias por esa capa muscular que tienen lo que viene siendo las arterias. A diferencia de las venas lo que tienen es estas válvulas y cuando pasa la sangre lo que hacen es cerrarse para que la sangre no se regrese. Hablando de los fármacos, como viene siendo la heparina va a inhibir las acciones que se van a producir la coagulación para evitar la formación de los coágulos de fibrina. Tiene una disponibilidad baja con variación interindividual que vamos a tener nosotros la necesidad de estar repitiendo las inyecciones durante el transcurso del día en 2 o 3 ocasiones. Sin embargo, de manera sintética sí las tenemos. Nosotros de manera natural producimos heparinas. Hay otro que se llama enoxiparina, aquí dice endosaparina, pero está mal escrito. No sé qué me pasó cuando las estaba haciendo estas diapositivas. Yo creo que tenía hambre porque estaba escribiéndolas mal. A ver. ¿Es enoxaparina o enoxiparina? Permíteme tantito porque estoy aquí con un trauma ortográfico. Ok. Si ven donde dice enoxaparina, tenía la idea que era enoxiparina. Sí, maestra. La enoxiparina, a diferencia de lo que viene siendo la heparina sódica, la enoxiparina tiene las mismas fuentes de la heparina regular, sin embargo, tiene un bajo peso molecular. Ese su efecto terapéutico es mucho más rápido, pero mucho más corto. Tanto la heparina como la enoxiparina se deben de utilizar a nivel hospitalario nada más. Ahorita con lo de COVID, que se utilizaba este tipo de fármacos, muchas personas lo adquirieron para utilizarlos en su domicilio. El riesgo de que tengamos nosotros de utilizar este tipo de fármacos en la casa es el riesgo de una hemorragia masiva con nuestros pacientes. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de fármacos. Otro de los fármacos que inhiben la agregación plaquetaria es el clopidogrel. Ese se une de manera irreversible a los receptores de las plaquetas. Supongamos que tengo un paciente hipertenso que le estoy dando ese tipo de fármacos con insuficiencia cardíaca y se va a someter a algún procedimiento. Clopidogrel, la duración del efecto antiplaquetario, vean, hasta 10 días.
Estos no, estos son mucho más rápidos y por lo tanto puedo revertir el efecto terapéutico simplemente a la administración del paciente. Estos no, tengo que decirle al paciente que no los tenga que utilizar por lo menos desde una semana. Si comparo otro de los fármacos antiagregantes plaquetarios muy baratos y muy comunes, hablando de la aspirina o el ácido acetilsalicílico, ¿sí? En este caso se indican en los pacientes que son alérgicos, clopidogrel, los pacientes que son alérgicos a la aspirina. Sin embargo, lo que buscan es evitar la formación de tapones plaquetarios. Vean la dosificación. Hablando de aspirina, aquí la dosificación está mal. La dosificación se dan 300 miligramos cada 24 horas, hablando de aspirina. A ver, déjenme corregirlo aquí. A ver. Son 100 miligramos cada 24 horas, lo que utilizo de aspirina, 24 horas, en los pacientes con el efecto integrante plaquetario. ¿Ok? Está contraindicado en los pacientes pediátricos y lo que puedo presentar como efectos adversos, la presencia de tinnitus o problemas de audición. Vean, sangrado gastrointestinal, en el caso del clopidogrel, diarrea, exantemas, hemorragias y neutropenia. Aquí está un comparativo de enoxiparina y warfarina, que de acuerdo al programa es lo que nos pide, sí que nosotros tengamos la comparación de lo que viene siendo clopidogrel con las aspirinas. Yo aquí les estoy poniendo warfarina porque es un fármaco que tenemos. Vean, enoxiparina está contraindicado en los pacientes hipertensos no controlados, insuficiencia activa, retinopatía diabética, y los efectos adversos son hemorragias, ¿ok? Desde enoxiparina se indica en el síndrome coronario agudo, heparina sódica y Fondapariux es una presentación que tenemos nosotros de heparina, que lo que vamos a utilizar en los pacientes es para ayudar a lo que viene siendo evitar la hemostasia. Ok, aquí esto es importante con respecto a estos fármacos. Enoxiparina y heparina se utilizan a nivel hospitalario. Repito, ahorita por COVID mucha gente lo utiliza a nivel domiciliario, sin embargo hay que quitarnos la idea de que tiene que ser en la casa. Son medicamentos muy caros, tienen que tener un control adecuado de red fría, así como las vacunas tienen que estar en el refrigerador. Y en el caso de clopidogrel, pues vean, hablando de la dosificación es por vía oral, 75 miligramos, viene esto, y el efecto plaquetario es, antiagregante plaquetario es muy alto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con estos fármacos? ¿Ninguna? Bueno, ya para terminar entonces la sesión de ahorita con respecto a los fármacos, vamos a hablar de lo que tiene que ver en este caso los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En este caso tenemos a captopril y enalapril. Esos fármacos lo que hacen es ayudar a relajar las venas y las arterias de tal manera que reducen la tensión arterial al inhibir la enzima que se llama angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que se encarga de ocasionar vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Esta es una de las personas que habló sobre lo que tiene que ver esos fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y pues se descubrió a través del veneno de una víbora que es capaz de inhibir esta enzima. En 1974 se describió por primera vez al captopril y pues es un fármaco que actualmente está vigente. También tenemos a lisinopril, también tenemos a ramipril. ¿Y cómo van a actuar? Estos fármacos actúan pues entonces bloqueando la acción de la enzima angiotensina 2, de tal manera que al momento de reducir la presión arterial, pues también ayudan a reducir lo que viene siendo los líquidos de nuestro cuerpo. Tenemos que hay del fármaco del grupo sulfidrilo, también tenemos del grupo carboxilo y tenemos del grupo fosfinílico. ¿Qué significa? Pues en este caso le vamos a dar nosotros los nombrecitos, ¿no? Sin embargo, el programa de farmacología solamente nos habla de captopril y enalapril, y pues aquí tenemos un cuadro comparativo. Hablando de captopril, enalapril lo que hacen es de igual manera bloquean lo que viene siendo la enzima
angiotensina 1 para que no se convierta en angiotensina 2. Se administran por vía oral, se metabolizan en el hígado y se eliminan por la orina. Captopril se une a las proteínas plasmáticas, tiene una semivida media de 3 horas. Enalapril es un poquito más larga, hasta 11 horas. La dosificación de captopril es 25 a 50 miligramos de 2 a 3 veces al día. Enalapril se administra una sola dosis de 10 miligramos al día. Las indicaciones, ambos son para el paciente con insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Dentro de los efectos adversos, captopril presenta tos seca, que en ocasiones hace que el paciente tenga que cambiar de tratamiento. Enalapril y captopril, ambos pueden causar hipotensión, ambos pueden causar erupción cutánea y la tos seca persistente es más frecuente en captopril. Está contraindicado a las mujeres embarazadas porque pueden ocasionar lesiones y muertes fetales, y la presentación del fármaco, se los mencionaba, presentación de 25 y 50, y enalapril presentación de 2.5, 5, 10 y 20 miligramos. Enalapril la tenemos incluso para administración parenteral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de captopril y enalapril? ¿Ninguna? Yo no, profe. Ok. Entonces, aquí la vamos a dejar. La próxima semana continuamos con otros fármacos, ¿sí? Nos quedarían pendientes lo que viene siendo bloqueadores beta-adrenérgicos, vasodilatadores coronarios y diuréticos. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el jueves con fisio de la madre y el recién nacido, y el viernes tenemos examen de fisio. ¿Sale? Espero que hayan revisado los videos. Que tengan un excelente día. Igual.